Dando. Ahora sí, doctorita, buenas noches. El día de hoy iniciamos lo que es procedimientos tributarios aduaneros, régimen de zonas francas y delitos aduaneros a cargo de la docente, la doctora María Fátima Peñalosa de Choque. Voy a leer un poco de la formación académica de la doctora. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene una maestría en Derecho Tributario con grado de excelencia, diplomado en Derecho Bancario, diplomado en Derecho Tributario y Procedimiento Municipal, diplomado en Derecho Civil, Procesal Civil, perdón, diplomado en Educación Superior, licenciatura en Derecho, mención honorífica. Estimada doctora, por favor, si podría comentarnos acerca de su experiencia profesional, por favor. Gracias, Karen. Sí, bueno, en mi experiencia profesional, aparte de los cursos de especialización que he tenido en el área tributaria, mi persona ha dirigido la unidad de análisis y la unidad de gestión jurídica en la Cancillería. Adicionalmente, hace como 10 años he ingresado a la Aduana Nacional como jefe del Departamento de Asesoría Legal. He ocupado el cargo aproximadamente unos 8 años y los últimos 2 años como gerente nacional jurídico. Es por eso que, además de los cursos de especialización, mi persona ha ocupado cargos en la administración aduanera. Adicionalmente, desarrollo actualmente, soy despachante de aduana y asesoro a la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana y a la firma Herrera Peñalosa en el cargo de directora en el área aduanera, de tributación aduanera. Gracias, Karencita. Gracias, doctora. Bueno, estimados estudiantes, como ustedes ya saben, tienen el cronograma en la plataforma. Esta primera semana vamos a tener foro 1 y 2, que vale 5 puntos, la tarea del fin de semana, que vale 20 puntos, participación en clases 5 puntos. En la primera semana ya tenemos los 30 puntos. En la segunda semana tenemos lo que es el foro 3 y 4, que vale 5 puntos, participación en clases 5 puntos y el examen final de 60 puntos. Eso sería, doctora, yo la dejo. Buenas noches a todos y voy a estar atenta a cualquier cosa que se presente. Muchas gracias. Permiso y buenas noches. Muchas gracias, Karen. Sí. Buenas noches tengan todos. A ver, de inicio, quisiera, por favor, que en cualquier momento en el que estén realizando la exposición, si tienen alguna duda, puedan con toda la libertad del mundo pedir la palabra, interrumpir para pedir alguna aclaración, gestionar alguna pregunta. Sin perjuicio de ello, cada que yo vaya cambiando un tema más o incorpore o concluya un punto en específico, les voy a ceder la palabra para que me hagan cualquier tipo de consulta o una inquietud o cualquier comentario. Considero yo bastante el tema de la participación, me gusta que las clases sean participativas y como ustedes verán también nos va a colaborar mucho el hecho de tener este tipo de participaciones en el desarrollo no solamente del foro, sino también de los trabajos y el trabajo final. A ver, voy a llamar lista haciendo un break a la mitad y a partir de la siguiente clase, por favor, lo voy a hacer al inicio de las clases, ¿ya? Para no perjudicar el desarrollo. Bueno, de inicio, comentarles que el curso está preparado, sobre todo para, está separado, digamos, o preparado para que se pueda enfocar un grado de conocimiento, desarrollar un grado de conocimiento en función, a ver, no me deja compartir la pantalla, ahora sí. En función a una temática que es la parte normativa aduanera. Después de la parte normativa aduanera vamos a ingresar a lo que es la parte de la operativa del proceso de importación, que es lo más importante, porque yo sé que eso es lo que les interesa a ustedes por el perfil de estudiante que me ha pasado la Fundación IDEA.
Y adicionalmente vamos a tocar el tema del régimen de zonas francas de forma transversal y vamos a concluir la siguiente semana con el tema de los delitos aduaneros, que es así como titula el módulo. Para eso voy a empezar indicando la potestad aduanera y me voy a referir al temario y al material también que les hemos pasado. Les hemos pasado la Ley General de Aduanas y su reglamento actualizado con las últimas modificaciones. Resulta que, obviamente, dentro de nuestra estructura normativa y la legislación aduanera, la Ley General de Aduanas es la que, obviamente, va a encabezar a nivel nacional, ¿sí?, toda la normativa. Pero no se debe perder de vista que esta normativa responde a una norma supranacional. O sea, en materia aduanera y en materia de comercio exterior, todo lo que es la legislación aduanera que viene está impregnada y es de cumplimiento obligatorio en nuestro país, responde a una estructura internacional o supranacional, a una norma supranacional, ¿sí? En este caso nos vamos a remitir casi siempre a las decisiones de la Comunidad Andina, por un lado, o al acuerdo, a los acuerdos, al acuerdo del valor, por ejemplo, ¿no?, de la Organización Mundial de Aduanas o de la Organización Mundial del Comercio, en el caso. Siempre mirando de que nuestra estructura o la operativa en sí responda a este tipo de procedimientos. Ahí vemos, por ejemplo, la potestad aduanera que está establecida en el artículo 1 de la Ley General de Aduanas, nos habla y nos dice que es un conjunto de atribuciones que la ley otorga a la aduana nacional para el cumplimiento de sus fines y objetivos y debe ejercerse en estricto cumplimiento de la presente ley y del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? La Ley General de Aduanas va a regular el ejercicio de esta potestad. Va a regular la relación jurídica que establece se puede formar entre la aduana y cualquier sujeto pasivo o una persona natural o jurídica, cualquiera sea esta, que intervenga en el ingreso y salida de las mercancías. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando la operación aduanera, los operadores en materia aduanera se conocen como operadores de comercio exterior, pueden ser eslabones de la cadena logística, es decir, transportistas, forwarders, agentes despachantes, importadores, etcétera, que pueden en algún momento estar vinculados al cumplimiento de la misma norma, ¿sí? En torno a lo que establecen los regímenes aduaneros, estamos hablando en macro de los regímenes aduaneros de importación, exportación, tránsito aduanero, depósito, ¿no es cierto?, de aduana, etcétera, ¿sí? Y algunos destinos especiales, ya que puede establecer la misma normativa. No debemos perder de vista que todo este ordenamiento, toda esta base normativa siempre va a devenir de lo que establezca los organismos internacionales. En este caso, un organismo de integración que rige para Bolivia es la Comunidad Andina. La Comunidad Andina va estableciendo y va normando precisamente o va organizando, digamos, ¿no?, armonizando los regímenes aduaneros. Y para ello lanza lineamientos. ¿Y por qué? Porque los estados en el comercio exterior se tienen que entender, en el comercio internacional se tienen que entender. Lo que en Bolivia se entiende por importación también se tiene que entender en China, obviamente a nivel de exportación, lo propio a nivel de exportación en Bolivia. Debemos tener una uniformidad de documentos, la factura comercial, por ejemplo, es una obligación expedirse en cualquier país del mundo cuando se vaya a expedir o se vaya a vender una mercancía, ¿no es cierto? La operativa en sí tiene que ser entendida a nivel de conceptos macros, mundializados, globalizados, para poder dar fluidez al comercio exterior. La potestad aduanera en sí como un concepto tampoco escapa a aquello, sí se encuentra dentro de lo que establece la normativa supranacional. Justamente en la decisión 671 encontramos la definición de la potestad aduanera, precisamente respaldando el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la administración para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías. Las unidades de carga ya trata precisamente de la forma de control de los eslabones de la cadena logística. Adicionalmente tenemos los medios de transporte hacia y desde el territorio aduanero nacional, y para hacer cumplir las disposiciones legales
y reglamentarias que regulan todo el ordenamiento jurídico aduanero. La Ley General de Aduanas adicionalmente habla de la potestad aduanera en la ley, en otro artículo más, y en el reglamento. Pero ustedes van a notar, inclusive lo que establece el mismo artículo 1, es que la aduana, si bien tiene una potestad, esa potestad jamás va a ser ilimitada, jamás va a ser desmedida, ¿sí? Siempre va a encontrarse regulada, encuadrada en un ordenamiento jurídico, siempre en cuanto al respeto de la ley. Y el artículo 30 de la misma ley lo establece, vinculándolo inclusive a la aplicación de disposiciones legales conexas. Y algo se tiene que entender cuando hablamos de la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas data del año 99. El Código Tributario, que ustedes seguramente en los anteriores módulos lo han revisado a detalle, sí, data del año 2003. Evidentemente el Código Tributario es posterior a la ley y viene a realizar algunas modificaciones, a introducir algunos artículos, a traer una nueva lógica de la aplicación tributaria en Bolivia. Y esto en algún caso, como vamos a ver más adelante, tiende a contradecir algunas disposiciones de la Ley General de Aduanas y quizás hasta confundir en tanto a la operación. Y es por eso que quizá exista tanto cambio normativo y tanta inseguridad en materia, pareciera que existiera tanta inseguridad en materia aduanera y peor en materia tributaria aduanera. Para ello, si nos podemos referir a una disposición legal conexa, podemos referirnos, por ejemplo, al Código Tributario, que debiera ser así. Entonces tenemos que la Ley General de Aduanas siempre se va a interpretar con el Código Tributario de forma concordada, de forma armónica, ¿sí? Y en torno a estas facultades que tenga la administración, no se debe perder de vista. La administración aduanera tiene una visión controladora de que del ingreso, de la permanencia y del traslado y salida de las mercancías. ¿No es cierto? En operaciones de importación, en tránsito aduanero, en depósito aduanero y puede ser también en exportación, ¿sí? Adicionalmente, tiene facultad de regular los regímenes aduaneros, reglamentar los regímenes aduaneros. Y también tiene facultad normativa en materia de su competencia. ¿Puede realizar controles? Sí. No son los mismos que se ven ante el Servicio de Impuestos Nacionales o ante las alcaldías, pero también tiene la posibilidad, y es para esto se enmarca, de realizar fiscalizaciones que sí son bastante parecidas a las que realiza el Servicio de Impuestos Nacionales. Y una de sus prerrogativas mayores es facilitar las operaciones aduaneras, porque para eso debiera estar una administración aduanera, para la facilitación. Y tiene jurisdiccional también, ¿por qué? Porque obviamente en algún caso opera y sanciona las contravenciones aduaneras y también atiende algunos recursos. Entonces, esta potestad, que seguramente ustedes la han visto desde el punto de vista de la potestad tributaria, digamos, en materia aduanera, es algo parecido. Mucho se ha discutido cuán amplia es, y que llegamos a la conclusión de que esta potestad tributaria o esta potestad aduanera siempre va a encontrar, ¿sí?, su fundamento en aquel poder de imperio que deriva del Estado, pero nunca va a poder ser ilimitada. Siempre va a estar frenada por el mismo marco o por el mismo establecimiento de la ley. Y parte del freno que establece a la potestad aduanera, la misma norma, se encuentra basada en los principios, en los derechos, se encuentra basada en las garantías constitucionales que la misma ley establece. Sin duda alguna, la administración aduanera, como sujeto activo en materia tributaria, estoy refiriendo, va a aplicar las mismas facultades o va a estar munida de las mismas facultades que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales o que tendría que tener una alcaldía o un gobierno municipal, una administración tributaria municipal, con las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y determinación de tributos, recaudación, cálculo de la deuda tributaria, etc. Tiene pero absolutamente toda esta posibilidad de aplicar la normativa.
¿sí? El artículo 66, obviamente, del Código Tributario establece además facultades específicas para la aduana, que es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos. Y como también aplica el 66, también aplica el artículo 100, que establece las amplias facultades de control, otra vez verificación, fiscalización e investigación, y además le da algunas facultades más a la administración aduanera de realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, en el numeral 4, zonas francas, tiendas libres u otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como para practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. ¿Qué quiere decir? Que la administración aduanera entonces tiene las facultades de detener el tránsito y poder realizar revisiones o verificaciones a la misma mercancía. Enseguida vamos a ver cómo se deben desarrollar. Entonces, esta potestad aduanera, ¿sí?, está siempre vinculada al tema de la recaudación de los tributos. Mucho tiempo se ha negado a las administraciones aduaneras a nivel mundial esta facultad de poder recaudar, ¿sí? Se entendía que las administraciones aduaneras no podrían ser una entidad recaudadora 100% de tributos. Más bien debería ser una entidad facilitadora del comercio, porque se entiende que el comercio es parte de la reactivación económica, no solamente del Estado, sino también, en realidad, de regiones y del mismo, y prácticamente de todo el planeta, ¿no? Entonces, no se puede perder de vista que tiene una facultad de controlar, de aplicar medidas pararancelarias. Estas medidas pararancelarias son seguramente permisos, autorizaciones, me voy a inventar, sanitarias, fitosanitarias, ¿no es cierto? Revisan obviamente la legalidad, la pertinencia del uso, consumo, ingreso de medicamentos, de sustancias controladas, etcétera. Inclusive la capacidad de exportación de algunos operadores de comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, en el tema del aceite, en el tema de exportación de la carne, nosotros vamos a encontrar, de acuerdo también a lo que se establece en un Estado social de derecho, como es en nuestro caso actualmente, que inclusive las exportaciones son reguladas siempre que exista un abastecimiento interno, ¿no? Que es una de las características de un Estado social. Entonces el Estado viene por medir la cantidad de exportación y limita a algunos exportadores justamente en su actividad a efectos de ver que el mercado interno esté totalmente abastecido como una prioridad. Entonces, todo esto obviamente está vinculado a la potestad aduanera, lo puede hacer, ¿sí? Sin embargo, esta potestad aduanera, y ahí vemos lo que ha establecido esta sentencia constitucional en el caso en específico, y lo traigo a colación porque esta sentencia nos habla de que en el ámbito de la administración, la emisión de una resolución determinativa, cualquiera forma que tenga una resolución en materia tributaria aduanera, se debe restringir siempre a lo que establece el Código Tributario en su artículo 65, a lo que establece el Código Tributario en su artículo 74. En consecuencia, debe cumplir todo este contexto normativo. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Una consulta, doctora. La sentencia constitucional, ¿por qué motivo se dio? ¿Simplemente para reafirmar la potestad de la aduana? Sí, a ver, voy a explicar un poquito la sentencia. Lo que pasa es que mucho tiempo, cuando se emitió el Código Tributario, que es posterior a la Ley General de Aduanas, muchas de las facultades de la administración aduanera quedaron en interpretación. Porque si ustedes se fijan en la Ley General de Aduanas que se les ha transmitido, a partir de determinado artículo, a partir del artículo 13, está mutilada, ¿sí?
se han derogado el artículo 15 al 24, que justamente contenía parte de las facultades de la administración aduanera, de la aduana nacional. Entonces, cuando la aduana empezó a emitir actos, prácticamente le costó entender que tenía que aplicar el código tributario. Y es el tribunal, a través de la sentencia constitucional, que nos aclara, ¿sí?, que tiene que regir y tiene que aplicar las normas establecidas en el código tributario. Y si lo hace en una forma de una resolución determinativa, pues entonces ella no puede autonormarse, sino cumplir las estipulaciones que establece el Código Tributario, así como lo hace para el Servicio de Impuestos Nacionales, digamos, ¿no? Tiene que cumplir los plazos de un procedimiento, un proceso de fiscalización. Entonces ya más o menos esta sentencia nos pone un lineamiento de que debemos interpretar la ley con el Código Tributario y que las facultades que establece para la aduana nacional, si bien han sido dejadas sin efecto, se encuentran en parte en función a los artículos que ella misma menciona. Entonces no pueden observar, digamos, la administración aduanera. Y es una especie de híbrido, por eso cuesta mucho a la aduana nacional entender cabalmente cuáles son sus facultades. Y ese cambio surge precisamente por la aprobación posterior del Código Tributario, ¿no? Que es lo que trajo, digamos, como un efecto su aplicación. ¿Tenemos alguna otra consulta? Doctora Peñalosa, muy buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctora. Usted cuando mencionaba la decisión 571 de la Comunidad Andina, si bien ahora el Estado boliviano forma parte de la CAN, ¿qué va a pasar en un futuro cuando como Estado seamos miembros oficiales del Mercosur? Vamos a adoptar, imagino yo, su normativa como normativa aduanera. ¿Y qué va a pasar con la normativa de la CAN? ¿Vamos a dejar de aplicarla? ¿Vamos a aplicarlas ambas? Esa es mi consulta, doctora, por favor. Perdón, ¿cuándo me dice que ante qué evento vamos a dejar de aplicar? Me he escuchado entrecortado. Me refería, doctora, cuando seamos miembros oficiales del Mercosur. ¿Qué normativa vamos a aplicar en cuanto a la normativa supranacional? ¿Comunidad Andina o Mercosur? Esa es una temática que mucho se ha discutido en las comisiones, bueno, en los comités ya nacionales, ¿no? El Comité Nacional de Comercio Exterior, cuando trató la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la AFC, ya andaba pensando precisamente en aquello. Parte del principio de la transparencia del comercio exterior se encontraba vinculada obviamente a la publicación de las normas, a la facilitación. El comercio tiene que ser fácil, entendible, dúctil, ¿no es cierto? Cuando nuestro Estado tomó la decisión de seguir un proceso de integración con el Mercosur, lo hizo paralelamente a ser miembros de la Comunidad Andina. Si nosotros vemos, no solamente la decisión 671, ni las resoluciones de la Comunidad Andina, y ninguna, inclusive la nomenclatura arancelaria, la andina, ¿no es cierto? La nomenclatura arancelaria de la Comunidad Andina la aplica Bolivia. Nuestro arancel aduanero está en función a lo que disponen los miembros de la Comunidad Andina. Y nuestra pregunta era, cuando ingresemos al Mercosur, ¿vamos a tener 2 aranceles? ¿Vamos a tener 2 nomenclaturas? O sea, ¿cómo el Estado le va a dar ese tipo de contexto a la aplicación del comercio? Es que el comercio tiene que ser claro, tiene que ser fácil, ¿no es cierto? Tiene que ser transparente, público. Entonces, uno cuando traiga una mercancía, ¿con qué la va a clasificar? Cuando venga de Estados Unidos, nos imaginamos, ¿la va a clasificar con la andina o la va a clasificar con el Mercosur, con la clasificación del Mercosur? Y obviamente los miembros, y sobre todo los miembros del Comité de Comercio Exterior de Bolivia, ese entonces, el año 2017,
que es cuando se ratificó el acuerdo de facilitación del comercio exterior, que obviamente seguramente ha puesto ya desde ya un freno a este ingreso al Mercosur. De hecho, de forma automática, ¿no es cierto? Nos aclara y nos decía que iba a ser simultáneo. Y eso es algo inviable. Eso es totalmente inviable. Tendríamos que, en todo caso, salir de la CAN para ingresar al Mercosur. Los planes del comité, entonces, y entiendo porque no conocían totalmente el contexto del acuerdo de facilitación que hoy está ratificado, lo habrían asesorado de esa manera. Pero es algo inviable. Es por eso que no se da hasta el momento el ingreso de Bolivia de forma plena al Mercosur. No se lo ha dado. Y tampoco, obviamente, se ha abandonado la comunidad andina, ¿no es cierto? Y no creo que esto se vaya a hacer por un tema, obviamente, de inclusive ordenamiento jurídico que se tiene en Bolivia. Se tendría que volver a reestructurar todo el tema jurídico aduanero, ¿sí? Que es muy complicado por el tema de los sectores y todo eso que afecta, ¿no? O que afectaría una modificación de este tamaño. Puedo entonces quizás afirmar que seguramente en los siguientes años tampoco se va a ver el ingreso de Bolivia al Mercosur. Entre tanto no se construya normativamente la forma, ¿no es cierto?, de acogernos a tales regulaciones, sigamos como lo hemos seguido hasta ahora. Eso es lo más predecible que podría ocurrir. No sé si he respondido su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que el acuerdo de facilitación del comercio le ha puesto un montón de llaves para que la aduana, o a nivel Bolivia, digamos, podamos supeditarnos a 2 procesos de integración, ¿sí? Y seguramente va a ser así más adelante. Entonces ahí vemos, no hay más consultas, ¿no? Entonces ahí vemos, sí, que esta estructura, desde el paraguas de la potestad aduanera, ¿sí?, está munida, está organizada desde las decisiones de la comunidad andina, ¿no es cierto? Las normas que lanza a nivel de acuerdo la OMC, ¿sí? Los tratados internacionales van a ser supranacionales, inclusive van a ser interpretados y de cumplimiento obligatorio con preferencia a lo que establece la misma Ley General de Aduanas, el mismo Código Tributario o sus reglamentos, inclusive los mismos procedimientos de la aduana nacional. Para ello vamos a revisar contextos o, en este caso, conceptos en específico que nos van a ayudar a entender lo que viene más adelante. Y lo voy a hacer de forma muy cortita. Autores aduaneros señalan y establecen que una mercancía es un bien, ¿sí? Un bien es una cosa, la mercancía, ¿sí? Es una cosa. Para ser considerada mercancía, tiene que tener 3 características. Tiene que tener un valor, tiene que ser susceptible de ser valorada, tiene que poder ser transable, ¿sí?, intercambiable por dinero, servicios, etcétera. Transportable y tangible, eso significa poder ponerla dentro de un continente y poderla transportar, ¿no? Tangible en alguna medida cuando se la pueda transportar. Esto para aglutinar el tema del oxígeno o algún tipo de gases, ¿no?, que se puedan, obviamente, poner en una especie de contenedor, ¿sí? Acá, por ejemplo. Cuando reúne estos requisitos, va a poder ser considerada una mercancía. Entonces, ¿sí?, sea transable, transportable y tangible. Pero, por ejemplo, el comercio electrónico, la compraventa de música, de videos,
de software va a poder ser considerado una mercancía? Yo les pregunto, ¿tiene que pasar por aduana? ¿Qué creen ustedes? Un software lo podemos poner en un pendrive, podemos poner en un DVD y se lo puede transportar y puede pasar fácilmente por aduana. Puede ser una mercancía. Tendría que tributar. ¿Alguien trabaja en una compañía que desarrolla de desarrollo de sistemas? Cochabamba, yo entiendo que aglutina de los mejores desarrolladores de sistemas. Conocí una empresa con un problema gigante. El problema que obviamente ellos exportaban software al Perú. Y en el Perú, los reparos, la aduana peruana inició reparos contra la empresa. ¿Por qué? Porque no realizaba, no había forma de realizar o de verificar el valor real del contenido del CD. Seguramente ellos remitían el software en un pendrive, en un CD, en un DVD, ¿sí? Y era el valor del DVD el que declaraban en la aduana del Perú, porque es lo único que tenía valor, ¿no? Este pendrive me voy a reportar un valor de $20, es lo que me soporta, pero no declaraban el contenido. Y por más que la aduana lo detenga, la SUNAT lo hubiese detenido, como que lo ha hecho, lo ha abierto, no ha podido determinar qué tipo de software o el valor de este software. Sin embargo, ha iniciado procesos de fiscalización a la empresa acá en Bolivia y obviamente la ha sancionado. La ha sancionado el Perú, la ha sancionado, la SUNAT la ha sancionado, le ha conminado que obviamente en las siguientes operaciones declare el valor. Los miembros de la comunidad andina han establecido a nivel de opiniones consultivas, han establecido que este tipo de tecnologías sean entendidas como mercancía. Y justamente allí se ha abierto el criterio de poder ser transportable, al igual que el oxígeno, ¿no? Es una mercancía. Entonces no debiera solamente, dice la opinión consultiva, no debiera solamente declararse el continente, el envase. También debería declararse lo que viene adentro, el contenido, ¿sí? Y es que es lo importante. En Bolivia se tenía un caso anecdótico con las telenovelas, ¿sí? Ingresó una telenovela en VHS, entonces estoy hablando del año 2012 o 13. Ingresó en VHS. Pero es que el valor se declaró lo mismo. Ingresó del Brasil por Santa Cruz. Lo mismo. Declararon el valor de los VHS, pero no el valor, ni se demostró inclusive la propiedad intelectual que se tenía sobre las imágenes que contenían los VHS, ¿no? Se inició un reparo grande por el tema de telenovelas, inclusive se paró la transmisión durante un tiempo de la telenovela por temas en aduana. Todo esto motivó obviamente la aclaración a materia de lo que es tecnología y etc. Entonces, sí van a constituir mercancía, al igual que el oxígeno, al igual que los gases que se pueden importar o exportar por ductos. Esa es una forma de exportación que tenemos en el caso de Bolivia si exportamos gas por ductos. O en el caso de los isotanques, que se ha tenido que abrir los procedimientos ahora que Cochabamba ha necesitado oxígeno, que en La Paz estaba agotando el oxígeno, se ha tenido que abrir el procedimiento. ¿Para qué? Para importar los isotanques y darle justamente esta lógica a las mercancías y su tratamiento y conforme avance. Conforme vaya avanzando, seguramente también la mercancía viene así. Un tema que pasa y que nos ayuda también, una idea, un concepto que nos ayuda
a entender la característica del valor en una mercancía, se la tiene, por ejemplo, cuando ingresan los cadáveres. Ustedes han visto cuando se trata la repatriación de los cadáveres, ustedes saben que cuando llega un cadáver ingresa por aduana, ¿no es cierto? Está sometido a control aduanero. ¿Por qué? Porque en materia jurídica el cadáver es una cosa, y al ser una cosa no deja de ser mercancía, igual que los órganos, las córneas, se tiene la importación de glándulas de membranas cocleares auditivas que ingresan obviamente vivas, ¿sí? El plasma, la sangre, lo propio, ingresa y es considerada una mercancía. Todo ingresa por agua, ¿no? Pero en el caso de los cadáveres, obviamente no constituyen, no tienen valor en sí a declararse. Imagínense un proceso de valoración, un proceso de fiscalización por tema de valor del cadáver. No tiene un valor a declararse. Si bien ingresa o se somete a control aduanero, ¿sí? No cumple con el requisito del valor. Y al no cumplir con el requisito del valor, los cadáveres no pueden ser sometidos a un despacho, digamos, de importación, sino que se los excepciona. Tampoco están dentro del arancel aduanero, ¿no? Por más de cumplir el requisito de ser entendido como una cosa, ¿sí? Es otra forma de entender la conceptualización. Ahora bien, cuando hablamos entonces de la potestad, hemos visto ya en los primeros artículos de la ley que la potestad nos habla de las facultades que tiene la administración en territorio aduanero nacional, ¿sí? En este caso, la misma Ley General de Aduanas nos dice que la Ley General de Aduanas aplica en Bolivia. Excepcionalmente, va a aplicar en territorio extranjero, ¿sí? Que aplique en función a acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales que haya ratificado el Estado. El caso del tratado de 1904, ¿sí? Claramente con Chile, trajo a colación el hecho de que Bolivia pueda tener una administración, bueno, no una administración, sino una agencia aduanera en el exterior. Es decir, tenga la posibilidad, ¿sí?, de realizar o aplicar normativa boliviana en puertos extranjeros. Caso de Arica, ¿sí? Matarani, en el Perú, ¿sí? Mollendo, en algún caso de tener Hilo, no se abre la posibilidad de aplicar normativa nacional, inclusive a tener presencia de nuestra administración en el extranjero. Y para ello, obviamente, nosotros entendemos que es parte de la ficción de la ley. Ahora bien, si nosotros leemos el artículo 4 de la Ley General de Aduanas, vamos a ver cómo se divide la potestad aduanera en el territorio aduanero. Y es que de dos formas, hemos dicho. El territorio en realidad se va a dividir de dos formas: la zona primaria y la zona secundaria. La zona primaria va a ser, como claramente lo hemos leído, donde la administración tiene su sede, donde la administración puede desarrollar operaciones o cualquier operador puede desarrollar operaciones de comercio exterior. ¿Qué tipo de operaciones? Desembarque, embarque, tránsito, depósitos, donde están las oficinas locales, dependencias dirigidas al servicio que presta la aduana nacional. Esa es la zona primaria. Entonces los caminos, las rutas, las vías autorizadas por la aduana nacional van a constituir, ¿sí?, zona primaria. En cambio, las rutas que no estén contempladas como autorizadas por la administración aduanera van a ser zona secundaria. ¿Por qué es zona secundaria? Todo lo que no es zona primaria. Así más o menos es de sencillo el concepto. Pero donde es zona secundaria, la administración se encuentra limitada a ejercer, ¿sí?, facultades de control, verificación, fiscalización de las mercancías. Lo que quiere decir que, me voy a inventar,
Aquí tenemos un puerto, ¿sí? Habilitado en función al Tratado de 1904. Tenemos una aduana de ingreso al país, ¿sí? No voy a inventar. Tambo Quemado, puede ser Pisiga, no importa. Tenemos una administración de aduana interior, puede ser Interior Oruro, ¿sí? En este caso, aquí está Interior La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y tenemos adicionalmente aeropuertos, ¿no? Que son también constituidos zona primaria, donde se pueden realizar operaciones aduaneras. Entonces, el control de la administración aduanera eh, en estas operaciones va a iniciar cuando inicia el tránsito hacia Bolivia, ¿sí? Ingresa por la frontera de zona primaria, por una administración zona primaria, puede llegar a una administración de aduana interior, que desde la puerta, absolutamente por todo el perímetro donde tiene presencia la administración aduanera, es zona primaria. Puede inclusive desde acá desplazarse a otra administración, me voy a inventar, donde pueda también la administración controlar. En cualquier momento puede controlar el medio, ¿sí?, del transporte, y es por eso que en algún caso ustedes verán que para flotas, ¿no es cierto?, la administración realiza la verificación de lo que está llevando la flota, ¿sí?, de lo que tiene su contenido. No revisa personas, eso no es parte de su facultad, pero sí puede revisar en las rutas y vías autorizadas. Cuando la mercancía entra de forma clandestina, por horarios o rutas no habilitadas, ahí estamos frente a una operación clara de contrabando. Y cuando se realiza este tipo de operación, digamos, de contrabando, ¿no es cierto?, la administración aplica otro tipo de facultad en zona secundaria, ¿sí? En zona secundaria. Entonces, aquí hay que aclarar algo. Si bien es zona primaria, de hecho, el aeropuerto es zona primaria, cuando ustedes ingresan con su equipaje acompañado, la administración puede someterla a un control no intrusivo, un escáner, ¿no? Y puede realizar comiso de la mercancía que ve ahí, ya sea para cuando uno llega o cuando uno sale, ¿sí?, incluyendo el control de las divisas. Cuando uno ingresa por una administración, está la mercancía en depósito aduanero, lo propio, puede ejercer sus facultades de control. ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia sobre la zona primaria y sobre la zona secundaria? La jurisprudencia nos ha señalado, ¿sí?, que la administración en el resto del territorio, es decir, en zona secundaria, no puede ejercitar controles que vayan más allá de sus facultades, salvo que, como lo establezca la misma Ley General de Aduanas, pueda en algún caso tener una autorización judicial cuando corresponde, cuando el hecho sea flagrante, por ejemplo, se esté frente a un ilícito evidente de contrabando, ¿no?, como el caso de la introducción de mercancías por rutas y vías no autorizadas, en horarios no autorizados, puede intervenir, ¿sí? De hecho, cuando pueda advertir que obviamente está cometiéndose un delito, también podría actuar de forma inmediata. El resto de las situaciones, ingresar a depósitos, aunque sean mayoristas, minoristas, casas, aunque mayor evidencia que tenga, si no es con autorización judicial, no puede ingresar. No puede ingresar al domicilio. Es parte de las restricciones que establece el artículo 4 de la Ley General de Aduanas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, en materia aduanera, así como tenemos dos sujetos, uno activo y otro pasivo,
También tenemos una relación jurídica, ¿sí? Esta relación jurídica, si bien se encuentra en el marco del Código Tributario, la obligación tributaria que contiene cualquier tipo de relación es de dos formas en materia aduanera. La primera, una obligación tributaria aduanera, que es la simple, sencilla, la que nace con solo constituirse o ocurrir el hecho generador. Y una segunda, que es llamada obligación de pago en aduanas. Esta obligación de pago en aduanas está dada de acuerdo a ciertas causales, tiene sus características y una de ellas es que el hecho generador ocurra siempre con anterioridad, ¿sí?, a la obligación de pago. Sobre todo se da en los casos de incumplimiento, algún cambio de las condiciones o requisitos a la que está sujeta una mercancía de acuerdo al régimen aduanero. En cambio, la obligación tributaria aduanera, desde ya por el solo hecho de emerger o de constituirse un hecho generador, bueno, va a dar nacimiento a esta obligación. Los hechos generadores en materia aduanera, sobre todo para identificar la obligación tributaria aduanera, pueden ser en la importación de mercancías, que es lo que acontece en nuestra legislación. Pues solo la importación está gravada con tributos. La exportación, como todos sabemos, no está gravada, ¿no? No revisa el cumplimiento del pago de tributos. En cambio, la importación sí. Para ello, obviamente, tenemos en nuestra legislación impuestos a la importación y el gravamen arancelario, ¿no?, que ya vamos a ver cómo incide en los impuestos. Y el hecho generador, lo que establece el Código Tributario en materia de la obligación tributaria, se perfecciona en el momento en el que se produce la aceptación de la aduana de la declaración de mercancías. Ustedes saben que la ley 843 va a ir estableciendo los hechos generadores. En materia aduanera, el hecho generador ocurre a través del sistema, ¿sí? Cuando el operador hace clic a aceptar y desea transmitir esta declaración, el segundo siguiente, el sistema acepta la declaración de mercancías a través del sistema. ¿Y cuál es la señal de que la acepta? Asigna un número de C, ¿sí? Cuando asigna un número de C, ha validado la declaración. Y cuando valida la declaración, es justamente el momento mismo en el que nace el hecho generador, porque la declaración se la tiene por aceptar. Entre tanto, si mantiene o contiene algún error, el mismo sistema va rebotando la declaración hasta que esté, obviamente, totalmente depurada. Una vez que está totalmente depurada, le pone a aceptar la declaración, desea enviar la declaración, desea confirmar la operación, uno le pone a aceptar, le genera el número y automáticamente nació la obligación tributaria aduanera, ¿sí? Entonces, entre tanto, no nazca la obligación tributaria aduanera, no se acepte una declaración de mercancías vinculada a la misma mercancía, la mercancía no va a poder entenderse que se ha sometido a un proceso de importación, entonces no va a poder ser legal en nuestro país. Y entre tanto, no se someta a un proceso, a una operación de importación, obviamente va a constituir siempre prenda aduanera. La prenda aduanera sabemos que es la garantía que tiene el Estado de que esa mercancía va a pagar los tributos que correspondan a la importación. Para ello, obviamente, generará tipos de controles, precisamente desde el ingreso, como se mostraba, de la mercancía, hasta el destino, ya sea para la desaduanización en frontera, o en una aduana interior, o en una aduana de aeropuerto, ¿sí? Diferente es lo que les mencionaba, la obligación de pago en aduanas. Que la obligación de pago en aduanas requiere algo inicial, que exista siempre un hecho generador previo, o sea, una declaración de mercancías antes. Posterior a ello, la ley nos da 5 causales para que nazca la obligación de pago en aduanas. ¿Cuáles son las causales?
el incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo algún régimen suspensivo de tributos. Dice la ley que se va a generar la obligación de pago en aduanas cuando la mercancía esté sujeta a un régimen suspensivo de tributos. Un régimen suspensivo de tributos me voy a inventar, puede ser una admisión temporal. Ustedes ven el caso de los aviones, ¿sí? La mayor parte de los aviones están acá bajo una admisión temporal, están supeditados a un contrato casi siempre de arrendamiento, puede ser de arrendamiento financiero, un leasing, pero en todo caso siempre está respaldada. Pocas son las aerolíneas que son propietarias de las aeronaves. En el caso de Aerosur, por ejemplo, allí no sé si han visto en el aeropuerto de Cochabamba las aeronaves que continúan allí, en el aeropuerto, en zona primaria. En este caso, si bien las aeronaves son comprendidas obviamente como mercancía, están casi siempre ingresadas bajo un régimen suspensivo de tributos, una admisión temporal, por ejemplo, están sujetas a determinadas obligaciones. ¿Cuáles? Permanecer el tiempo estipulado en sus contratos de arrendamiento, por ejemplo, que no deba superar 3 años, ¿sí? Entonces, durante 3 años se encuentran protegidos por su contrato, con carácter previo se cumple lo que establece la ley, ingresan con una declaración de mercancías aceptada, nace el hecho generador, pero como se han sometido a una admisión temporal, ¿sí? Se supone que en 3 años se tienen que o importar o reexpedir, salir nuevamente del territorio nacional. Si se reexpide en tiempo, dentro del tiempo, no pasa nada, no se genera una obligación de pago. Si se importa en tiempo, paga lo que establece obviamente la normativa nacional. Empero, si se incumple esta obligación de reexpedir, volver a exportar o importarla, estamos frente a algún incumplimiento. Y cuando se incumple, se genera una obligación de pago en aduanas de forma automática. Y la declaración de mercancías que se encontró suspendida, ¿sí?, del pago de tributos, es como que cobra ejecutoria, ¿sí?, digamos, cobra una obligación de cobro. Automáticamente en el sistema te genera la alerta y entonces, ¿qué hace la administración? Ejecuta las garantías, porque no hay un régimen suspensivo en el que no se deban constituir garantías por los tributos suspendidos, ¿sí? Entonces, automáticamente se ejecuta. Y la característica de la obligación de pago en aduanas es que la obligación de pago adicionalmente va a traer intereses, ¿no es cierto?, mantenimiento de valor, obviamente, y adicionalmente el inicio de un proceso sancionador por el ilícito de omisión de pago. Entonces, pagas el doble. Ese es el incumplimiento. Otro régimen suspensivo de tributos. ¿Alguien conoce el RITEX? ¿Alguien en su empresa ha hecho una operación de RITEX? Sí, yo he hecho RITEC, doctora. A ver, coméntenos cómo aplicar RITEX. Bueno, el año pasado me tocó un cliente que trajo unos hilos de alpaca y para fabricar chompa en la ciudad de La Paz. Y se hizo la operación, se hizo la respectiva DUI en el aeropuerto Virubiru. Y bueno, hubo un régimen suspensivo, ¿no? Donde esos tributos se presentó una boleta de garantía, una hoja de garantía ante la aduana, y hasta que no pase el lapso de un año se tenía que hacer un respectivo descargo y todo eso para que pasado el año se tenía que presentar los respectivos descargos de que todo había salido, ¿no?, fabricado en prendas de vestir. Y ya después se hizo la respectiva evolución hace unos días del formulario y la boleta de garantía, ¿no? Todo eso. O sea, una suspensión de tributos, ¿no? ¿Y qué pasaba si se incumplía? Si pasaba el tiempo y no se demostraba que la mercancía se había exportado.
Entiendo que hay una sanción, ¿no?, que asume en este caso la agencia despachante, ¿no?, como responsable solidario, ¿no? Y también el importador por no haber sacado dentro del año la mercancía, ¿no? Y como solidario la agencia despachante asume el monto. Por eso el RITEC es algo bien delicado, y más aún que si uno no conoce al importador, ¿no? Porque hay muchos importadores que prácticamente desaparecen, ¿no? Y a veces muchas agencias piden una boleta de garantía o algo así, ¿no?, para que no suceda, ¿no? Porque los tributos van a ir de repetición contra la agencia, ¿no? Correcto. Hay casos totalmente desafortunados que uno puede ver, de ejecuciones gigantes, ¿no? Por ejemplo, el caso Misicuni. Imagínense, toda una termoeléctrica, ¿sí? Ha caído en Cochabamba, sometida justamente en función a que se habría configurado la obligación de pago en aduanas. Y esa declaración que se validó con anterioridad, cuyo hecho generador nació, y ya después un título ejecutivo, ¿no es cierto?, de ejecución ya inmediata por la aduana. Como se tiene garantía, ya se la realiza inmediatamente. En realidad, el RITEX, entonces, es un régimen por el cual se introduce una mercancía en territorio aduanero, se tiene una declaración de mercancías, ¿no es cierto? Se valida la declaración de mercancías, nace el hecho generador de una obligación, pero se la somete a un tratamiento específico, a condición de que me dicen: señora, es administración aduanera, nosotros nos vamos a dedicar a la elaboración de mesas. Nosotros tenemos excelente materia prima en Bolivia en torno a la madera. Vamos a realizar la elaboración de mesas, y para que mi producto sea competitivo en el extranjero, ¿no es cierto?, no le sume la importación de los clavos que me van a servir para la mesa, más los tributos, ¿no es cierto?, al valor de mi mesa concluida, ¿sí?, que es un perfeccionamiento activo, se le llama, de la mercancía, ¿no es cierto?, me voy a someter a este RITEX, a condición de que, concluido un año, yo te voy a mostrar mis declaraciones de exportación, donde te voy a demostrar que estos clavos que estoy importando hoy van a formar parte de esta mesa. Para ello se hace un trámite, obviamente, y se demuestra ante el Ministerio, Senades, etcétera, los coeficientes térmicos, ¿no? Es decir, en cada pata entran 2 clavos, me voy a inventar, y cada que martillo promedio se arruinan 2 clavos, entonces por mesa voy a necesitar 10 clavos. Cada caja trae 10 clavos, voy a hacer 100 mesas, entonces obviamente voy a traer seguramente un pallet con 100 cajas, ¿no? Punto. ¿Sí? Entonces, la administración te dice: bueno, condición de que pongas una garantía, pero con la condición de que dentro de un año sí o sí tienes que exportar las mesas. Si no pasa, si no se exportan las mesas, si se incumple el plazo, la administración al día siguiente no solamente se ha perfeccionado la omisión de pago como una contravención tributaria aduanera, sino que también se ha generado esta obligación de pagos, y por lo tanto se debe pagar los tributos como si hubiese importado normalmente, ¿sí?, más los intereses, más el mantenimiento de valor desde la fecha de la aceptación de la declaración de mercancías. Esa es una obligación de pago, clara y simple, ¿sí? Avancemos al inciso B. Otra posibilidad de generarse una obligación de pago en aduanas es por la modificación o incumplimiento de condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos sobre el valor residual de las mercancías importadas. Resulta que, voy a poner un ejemplo, en el caso claro de los miembros del cuerpo diplomático, del cuerpo consular, ¿sí?, están sujetos, obviamente, a determinados privilegios e inmunidades en territorio nacional, a condición, obviamente, de principios de reciprocidad entre estados. Así lo dice la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961, ratificadas por el país. Entonces resulta que ingresan los diplomáticos
Y acá el Estado obviamente les reconoce este tipo de privilegios, una exención. Pueden importar un vehículo cada 2 años, dependiendo de su rango. Si es jefe de misión, será obviamente, si es embajador, será ilimitado. Se puede traer un Lamborghini si quiere, no pasa nada. Pero si corresponde a las siguientes categorías, obviamente tiene algunas restricciones en cuanto al valor del vehículo. Pero esto no dura para siempre, porque en algún momento el diplomático deja de ser diplomático, ¿no es cierto? Porque rotan los diplomáticos. Cuando deja de ser diplomático, ¿sí? Está obligado, obviamente, a salir del país. Si se lo lleva el vehículo, perfecto. Pero si no se lo lleva y decide transmitirlo o transferirlo a un boliviano, ¿ustedes creen que también esta exención le persigue al vehículo así por siempre? Pues no. Este es un claro ejemplo de una modificación de una condición de la mercancía sujeta a exención. Ha modificado, porque la mercancía ha ingresado para el diplomático, el vehículo ha ingresado para el diplomático. El nacional, un boliviano, no está sujeto a exención. Y al no estar sujeto a exención y cuando le transfiere, obviamente nace la obligación de pago. ¿Por qué? Porque estaba modificando su condición. ¿Pero qué dice la ley? Y ojo, porque la ley dice esto, pero la aduana no lo cumple. Dice sobre el valor residual de las mercancías importadas. ¿Qué significa valor residual? Ustedes que son del área administrativa, económica, financiera, ustedes saben que el valor residual de un bien está sujeto al uso y además al desgaste, ¿no es cierto? En este caso del vehículo. No va a pagar entonces la mercancía como si fuese nueva, como si hubiese importado la primera vez. Va a pagar en función al valor residual que tenga la mercancía. Y si ustedes se fijan las tablas de la administración aduanera, hasta ahora no las he visto actualizadas, estas se basan en tablas que están sujetas a un decreto supremo que ha dejado de existir, ha dejado de estar en vigencia, a raíz de la política de incentivos y desincentivos cuando ya nació con el ICE, ¿sí? Pero que hoy, a efectos de este inciso, en los casos que ven o el sujeto pasivo exige, se lo aplica. En el resto de los casos, de lo que yo he visto, ¿sí? Este valor residual de las mercancías casi no es ajustado. Es que cuando uno recibe el bien de un diplomático, está dispuesto a aceptar o transferir el vehículo, además que le venda un precio inferior, para los tributos no reviste tanta importancia. Pero ojo con las tablas de aplicación del valor residual o la determinación del valor residual, porque así lo establece la ley, ¿no? Y es algo que hay que tener cuidado en estos eventos. Otra posibilidad, otro ejemplo de que se modifique o incumpla una condición, sobre todo un incumplimiento. Las instituciones públicas, por ejemplo, también están sujetas a exenciones. Pueden importar mercancías sujetas a exenciones. Hace tiempo se tuvo el caso del Ministerio de Desarrollo Rural, que mal no recuerdo. Importó tractores. Esos tractores obviamente ingresaron exencionados de tributos aduaneros a condición de que sean obviamente de aplicación de toda la población y los sectores económicamente deprimidos, etc. Pero cuando no fueron transferidos y fueron utilizados para otro tipo de objetivo, ¿sí? El decreto supremo que otorgó la exención claramente dejó de tener vigencia para estos casos. Por lo tanto, ¿sí? El incumplimiento a una condición ya estaba dada. ¿Qué correspondía a la administración aduanera en ese caso? Obviamente, levantar la exención y cobrar los tributos que correspondan. Lo mismo para las misiones diplomáticas en los casos en los que no han regularizado sus importaciones. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo para las entidades del sector público. Todas aquellas
instancias que tengan el beneficio de la exención también están supeditadas a poder ser ejecutadas en el marco de una obligación de pago al haber incumplido o modificado una condición, un requisito o un fin al que esté sujeta una mercancía. Pero siempre sí sobre el valor residual de las mercancías, ¿no? Cabe recordar aquello. ¿Hasta acá tenemos alguna consulta o duda? Sí, doctora, yo tengo una pequeña consulta. Este inciso B, al que usted hacía referencia, tiene mucho que ver, ¿no?, con el Decreto Supremo 22.22.5, que ya es data del 90 y algo, si no me equivoco, que establece no exenciones tributarias para ciertas mercancías, ciertas instancias, por ejemplo, lo que usted decía, los diplomáticos, entidades del sector público, ONGs, ahí estipulan, ¿no?, en ese decreto supremo los requisitos, las formalidades que debe cumplir las importaciones para que sean exoneradas de los tributos. ¿Ese decreto supremo sigue en vigencia, doctora? Sí, continúa en vigencia para el sector diplomático y consular. Continúa en vigencia, ¿no? Ahí está precisamente establecida las categorías, ¿no? De primera, segunda, tercera, cuarta categoría del personal diplomático y consular. Pero para el tema de las instituciones públicas, no. Para el tema de las instituciones públicas aplica directamente la Ley General de Aduanas, la Ley 843 en cuanto al IVA, y adicionalmente en el tema de medicamentos, etcétera, tiene sus regulaciones específicas, y también el Estado abre la posibilidad de emitir decretos supremos en el caso de mercancías en específico. Por ejemplo, ambulancias, que es algo que quizá no está previsto, el Estado emite un decreto supremo en específico, ¿no? Alguna otra institución pública pretende importar algo en específico, lo realiza. ¿En el marco de qué? En el marco de la ley de donaciones, reembolsables y no reembolsables, ¿no? Las reembolsables sabemos que son en dinero, esos no ingresan por aduana, ¿no? Las que vienen, que son préstamos, las reembolsables. En cambio, las no reembolsables que vienen en mercancía, se ingresan por aduana. Entonces, sí, esas están sometidas a un trámite de una emisión de un decreto supremo para regular la exención de los tributos aduaneros, ¿sí? Para ser más claros y precisos en torno a la normativa. Y doctora, otra consulta, para las personas discapacitadas que necesiten, ¿no?, algún tipo de mercancía como silla de ruedas, muletas, entre otros productos que hay hoy en día, también me imagino que cuentan con o gozan de alguna exoneración tributaria, ¿no? También con la ley ley de la discapacidad, creo que es, ¿no? Es una ley. Creo que sí, doctora, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Porque es necesario que se emita una ley, y en el caso de la ley de donaciones ya lo ha delegado a decreto, ¿no? ¿Por qué? Obviamente la ley reviste mucho trámite, pero el principio de legalidad y de reserva de ley está en el Código Tributario. Y la materia de exenciones está regulada, obviamente, siempre por eso está reservada al tratamiento o al establecimiento a través de una ley. Entonces, sí, en ese caso tenemos la ley la ley del discapacitado, creo que es. Y en función a ello, sí se hace la importación, ¿no?, de las sillas de ruedas, etcétera, por lo que entonces era el Conalpedis y ahora es la dirección, ¿no es cierto? A través de ese es el organismo que obviamente va gestionando todo esto. Gracias, doctor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Barreto es mi nombre. Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, si bien el diplomado es procedimiento de tributo aduanero, y la verdad que su explicación es muy magistral, muy excelente, ¿no? Y veo que hay muchos procedimientos y normas respecto a la importación y pago de tributo aduanero, pero yo veo que hay un impacto macroeconómico que se señala que el contrabando representa entre 6.3 y hasta 8 de cuanto al PIB.
¿A qué se debe ese contrabando, digamos? No, no creo que sea por falta de leyes, procedimientos, ¿no? Y que ese contrabando afecta enormemente a la economía. Claro, a ver, cuando estaba en la administración, y les voy a ser muy honesta, los datos asustan, ¿sí? Uno piensa que mientras más comis está haciendo mejor gestión, mientras más alto es el nivel de lucha contra el contrabando, es mejor la gestión. No es así, ¿no? Porque entonces uno está demostrando que la política de facilitación del comercio no está funcionando. Uno demuestra que es más fácil, ¿no es cierto?, saltarse la norma, pasarse de largo por la administración de frontera, que obviamente someterse a un proceso. ¿Y por qué? Porque obviamente la administración, cuando ya decía en las primeras diapositivas, tiene las facultades de control, muchas veces exagera, burocratiza, los tiempos de despacho son más amplios, deberían ser más expeditos, los canales verdes deberían ser el 80% efectivamente, el 20%, y vamos a ver cuando lleguemos a la operación de importación, debería reducirse solamente al 20%. Es lo que establece el código, yo no lo estoy inventando, es lo que dice el reglamento a la ley y la ley general de aduanas, que los canales rojos solo deben corresponder al 20% en la cantidad, ¿sí?, de la totalidad de los despachos realizados el mes anterior. En septiembre, el miércoles, debería calcularse, ¿sí?, el 20% de la cantidad de despachos que se han realizado en agosto. Ese es el marco del control. Pero muchas veces la administración utiliza el canal amarillo para ejecutar o ejercer funciones de control más allá del 80% de canales verdes. Y le pone un 60% en consecuencia. 20% son rojos, 60% van a ser amarillos, ¿no es cierto? Y 20% en realidad van a ser verdes, que van a estar reservados a los OEAs, ¿sí? Entonces no está funcionando. Y es que la administración a su interior tiene una lucha. O es recaudadora y controladora, o ve la normativa para arancelaria, que es otra forma de desmotivar la importación legal, ¿no es cierto? El hecho de tener tantos permisos, ser tan burocráticos en absolutamente todo, si bien proteges la industria por un lado, entonces motivas la importación legal por otro. Adicionalmente se suma el hecho de que nuestra moneda está muy alta, y es un análisis que la administración la tiene clara. El hecho de no reducir el boliviano respecto al dólar hace que la importación acá, en realidad el contrabando, sea millonario. Otra medida que debería asumirse hace tiempo es el hecho de bajar los aranceles. Cuando veamos el gravamen arancelario, la siguiente clase, vamos a ver, manejar o incorporar un gravamen arancelario consolidado del 30 y del 40% ha traído consecuencias fatales. Más bien que no aplicamos derechos de compensación y antidumping, porque estaríamos realmente fundidos. El viernes se ha publicado un decreto supremo, en 5 días ingresa en vigencia, donde se suben los aranceles. Entonces, creo que por allí deberíamos iniciar. Y cuando calculemos, y ahí les viene el trabajo justamente, cuando calculemos, cuando sepamos que realmente en algún tipo de mercancía en específico, y me voy a referir a cueros, madera, telas, llegan a pagar la importación, llega casi a pagar el 50% en tributos de la mercancía. Además de cumplir con el montón de requisitos que existe, ¿no?, para desincentivar su importación. Entonces, obviamente, eso deja de lado muchas de las políticas fiscales que debiera asumir el Estado. Y ahí les ha ido justamente parte del foro, ¿no?, el hecho de por qué creen ustedes que asume el Estado este tipo de rol. Y es que no es para sorprenderse. Mientras más se reportan los niveles de decomisos en mercancías, es más alarmante para el Estado cómo está funcionando el tema de la política fiscal. No sé si con eso estaría aclarada su duda, si comparte el comentario.
Marcelo Barreto. Muchas gracias, doctora, no, excelente. La verdad que es lo mismo nos ha pasado cuando hemos analizado el tema de los tributos y la presión tributaria y la carga tributaria, ¿no? La verdad que no deja de ser un trabajo, pues, ¿no? Para la administración pública, el pensar, el buscar políticas que permitan, en el marco de buscar mayores recaudaciones y universalizar el aporte que cada contribuyente o cada ciudadano de este país aporte proporcionalmente y equitativamente de acuerdo a sus capacidades, siempre va a ser un trabajo, pues, ¿no? Y la verdad que es muy interesante todo este tema de los tributos aduaneros. Sí, es que mientras la administración tiene que darse cuenta, algo que no se da cuenta sino estando afuera. Yo también hace tiempo, hace unos 3 años, pensaba, ¿no?, que sí, o sea, que excelente la recaudación, la presión, que los procesos de fiscalización, etcétera, los controles durante el despacho, y no es tanto así. En realidad, cuando se fortalece el comercio exterior en un país es cuando se incorporan niveles de facilitación del comercio. El haber ratificado el acuerdo de facilitación del comercio exterior es haber dado un paso realmente extraordinario. Incorporarlo, aplicarlo, nos está costando y es una pelea cotidiana que se tiene con la aduana nacional, el hecho de que entienda cómo facilita, ¿sí?, cómo desburocratiza. Pero bueno, por algo se tiene que empezar y ya se empezó. Esperemos que esto vaya a mejorar. Ahora, en cuanto al uso o consumo o destino diferente que se le dé a una mercancía dentro de una zona franca, obviamente también está ligada a la generación o a la configuración de una obligación de pago. A ver, una zona franca nacional, ¿sí?, es una porción de territorio que está excepcionada de cumplir con el pago de los tributos. Hace mucho tiempo, y el 2017 específicamente, con el decreto 2993, el decreto supremo 2779, desaparecieron las zonas francas comerciales. Ustedes antes seguramente iban y podían ir a ver vehículos en las zonas francas comerciales, estaban expuestos. Se hizo un análisis de cuánta mercancía se tenía en una zona franca comercial y la autoridad fiscal llegó a la conclusión de que había mucho presupuesto, mucho dinero, digamos, de los usuarios de zona franca comercial detenido en la misma zona franca. No estaba permitiendo un flujo normal de las mercancías. Entonces el Estado asumió una política de finiquitar estas zonas francas comerciales, sacó el decreto 2779 y las eliminó. Y solo quedaron las zonas francas industriales. Obviamente, ¿para qué? Para promover, ¿no es cierto?, la industria también, porque ahí tenemos usuarios de zona franca, talleristas que se dedican al cambio de la matriz energética de los vehículos, para, obviamente, que paguen menos tributos, el tema del medio ambiente, ¿no es cierto?, se someten a determinadas condiciones los vehículos, entonces están ahí los usuarios talleristas que realizan algún cambio. Tenemos alguno que otro laboratorio también de medicamentos acá en La Paz, en el Alto. Creo que algo más importante dentro de las zonas francas industriales no se las tiene. Pero el Estado obviamente da esta posibilidad, esta porción de territorio donde las mercancías que ingresan no pagan tributos, sino hasta que son importadas a territorio aduanero nacional. Entonces, mientras están ahí, pueden sufrir, ¿sí?, un perfeccionamiento. En el caso de los laboratorios, por ejemplo, pueden ingresar determinados químicos que más tarde se van a convertir en otra cosa y van a salir, ¿sí?, convertidas en otra cosa ya para ser vendidas, para ser ya importadas al territorio aduanero nacional. Cuando no sucede eso, cuando se usan, cuando se consumen estas mercancías dentro del territorio aduanero, bueno, dentro de una zona franca, es además una zona primaria, automáticamente nace una obligación de pago en aduanas. ¿Y cómo lo detecta eso la administración aduanera? A través del sistema de mercancías, a través del SISOF.
¿sí? Del sistema de mercancías en zona franca. Tiene inventarios. Si un usuario de zona franca dice, voy a incorporar, y todos los días ustedes ven, se los revisa al ingresar, está a cargo del concesionario de zona franca, porque las zonas francas están concesionadas, ¿no? Excepto, ya sabemos que, ay, se me fue el nombre de la zona franca, que es todo el perímetro de la ciudad. El resto está cerrado, cercado, está bajo control aduanero y además totalmente inventariado. El concesionario de zona franca pone una garantía ante la aduana nacional ¿sobre qué? Sobre los tributos que más o menos, al valor de las mercancías que más o menos están dentro de la zona franca, ¿sí? La administración aduanera obviamente en cualquier momento puede ejecutar. Y hemos leído en el artículo 66 y en el artículo 100, hemos leído en el numeral 4 que puede realizar visitas, controles habituales y no habituales. El habitual será dentro de los 6 meses. Cada 6 meses la administración visita la zona franca y revisa los inventarios, ¿sí? Tiene que estar tal cual, se supone. Pero puede ser que en algún caso no lo esté, o puede realizar un control no habitual, donde detecte el uso, quizás el consumo, o haberle dado un destino distinto en una zona franca a la mercancía que habría ingresado. En ese caso, sí se genera la obligación de pago. En ese caso, sí, la aduana, obviamente, puede ejecutar la garantía o puede cobrar directamente los tributos con la declaración de ingreso de mercancías a zona franca, ¿sí? En este caso, no habrá como tal una declaración de importación, porque no hay en el procedimiento que se elabore una declaración de importación, pero sí hay una declaración de mercancías de ingreso a zona franca, ¿no? Y contra eso, obviamente, procede ya la ejecución en este tipo de casos de la obligación de pago de la mercancía. Bien, en torno al siguiente inciso, al inciso B, la internación ilícita de las mercancías desde el territorio extranjero o zonas francas. Ya nos lo decía Marcelo Barret, hay una parte ilícita, que es el contrabando, ¿sí? Esa internación ilícita de mercancías es el contrabando. Y acá quiero recordar lo que dije al inicio de la clase. Tenemos, ¿sí?, un problema grande con la ley y el código tributario, su interpretación y aplicación. Este inciso de este artículo, que es el artículo 9, estaba vigente, bueno, continuaba vigente, pero era aplicable el año 99. Cuando salió el Código Tributario, ustedes van a ver el artículo 181, cuando entremos en ilícitos aduaneros, vamos a ver que el 181 del Código Tributario regula el contrabando. Y al regular el contrabando, automáticamente desaparece la regulación de la Ley General de Aduanas. Entonces, parte del contrabando se lo tramita, se lo ve en función al Código Tributario. Pero la obligación de pago se la trata, ¿sí?, con la Ley General de Aduanas. ¿Y qué problema trajo el Código Tributario? El Código Tributario trajo como una sanción universal para el contrabando el comiso de las mercancías. Y sucede que cuando el contrabando, o sea, cuando la administración comisa la mercancía, automáticamente los tributos, la propiedad de la mercancía, pasa al Estado. Y la aduana lo dispone la mercancía, ¿sí o no? La dispone. La puedes rematar, la puedes subastar, la puede entregar directamente al Ministerio de la Presidencia y ahí queda. Y el pago de los tributos, el Código Tributario no lo establece. Y es que si la mercancía pasa a propiedad del Estado, la misma se va a cobrar, ¿no? Entonces, como que este inciso, si se dan cuenta en los procesos de contrabando, no es aplicado uniformemente. En muchos casos cobra, algunas administraciones cobran, otras no cobran los tributos. Y es que lo normal es que no deberían cobrar, porque para ello está el comiso. Si se pierde la propiedad de la mercancía, desde ya, o sea, no se tendría que pagar tributos adicionales, ¿no es cierto? Porque está pasando al Estado. Entonces, como que este inciso ha dejado de ser aplicado.
deja de ser interpretado conforme a las nuevas normas que establece el Código Tributario. En el siguiente inciso, que es otro ilícito, que es la sustracción de mercancías, en los casos de pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros, estamos hablando, ¿sí?, en definitiva, de la sustracción de mercancías que sucede, el robo o la pérdida que puede sufrir, ¿sí?, dentro de depósitos aduaneros, que es algo muy común, o durante el transporte o tránsito aduanero. ¿Sí? Ingresa por frontera el medio de transporte y a medio del camino, ¿no es cierto?, lo detienen, hay asaltos, hay robos, saqueos, etc. Entonces, esta sustracción también genera una obligación de pago. En este caso, no va a haber, y es una excepción a la regla de que exista una aceptación de la declaración de mercancías de forma previa. No va a haber la declaración todavía, porque no se va a someter todavía a la apuración de importación. Está en tránsito, o bien está en depósito, esperando a la declaración. Pero, obviamente, en este caso sí hay un responsable de pagar los tributos, porque esa mercancía iba destinada a una operación legítima, legal, ¿no es cierto?, ante la administración aduanera. ¿Quiénes serán los responsables? Lo vamos a ver seguramente más adelante, pero desde ya, los responsables de pagar los tributos, en este caso, es el concesionario de depósito aduanero, que tenía bajo su responsabilidad la custodia y la conservación de las mercancías, y el transportista, la empresa de transporte, que tenía también bajo su obligación y responsabilidad la custodia y la conservación de las mercancías durante el transporte, ¿sí?, hacia su destino. En este caso sí varía, digamos, el sujeto pasivo que va a cumplir con la obligación de pago en las aduanas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o consulta? Doctora, en este inciso E, cuando acontece una pérdida o se sustrae la mercancía, pero vienen en contenedores cerrados, sellados con precintos aduaneros, creo que se deslindan de responsabilidades, ¿no? O los libra más bien la normativa a los transportistas y a los concesionarios, porque cuando viene precintado es desde origen, ¿verdad? Claro, cuando el precinto está intacto, entonces obviamente no ha habido vulneración. Pero si sí ha existido, como en el caso de un robo, por ejemplo, ¿no es cierto?, alguien tiene que pagar los tributos. Obviamente será el que realiza el ilícito. La administración no va a ir a perseguir a quien ha sustraído, salvo que sea mercancía comisada, ¿no es cierto? Y en este caso esté bajo custodia de la administración. En algunos casos sí hemos visto, digamos, ese evento, enseguida lo explico. Pero en el caso de una operación normal, ¿no es cierto?, en muchos casos no viene, o puede venir con menos peso, menos cantidad de la mercancía, automáticamente ya va a cumplir, va a ser responsabilidad también del medio de transporte. En este caso la sustracción. Y ahí se genera, y lo que siempre me preguntan, entonces, ya, los tributos paga el transportista a la aduana o el concesionario de depósito a la aduana. ¿El importador pierde la mercancía? No, ¿no? Si está asegurada. Si está asegurada durante el tránsito, no pierde. El seguro le repone. Pero el seguro no es siempre obligatorio. No opera en todas las importaciones. Entonces, en ese caso, obviamente, sí, si hay seguro, sí, se le va a devolver. Y si no, no. Salvo, sí, el contrato que tenga con el transportista, ¿no?, en específico, quizás sí. En el caso del concesionario, el concesionario de depósito sí constituye una, si bien no te da una póliza en específico o una garantía en específico, la garantía que tiene es tridimensional y te cubre responsabilidad frente a terceros. Entonces, ¿sí?, si un tercero es su jefe de recinto, su jefe de depósito, su jefe de seguridad, demuestra obviamente que ha ocurrido una sustracción dentro de sus depósitos, ha ocurrido el evento, paga los tributos a la aduana y también el concesionario tiene que aplicar en parte la póliza y le devuelve el valor de la mercancía al importador, ¿no?, al propietario de la mercancía.
Adicionalmente, nada les libra de la responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad penal por la sustracción o pérdida de la mercancía está obviamente pendiente del análisis que realicen las autoridades competentes y en la vía penal. Y obviamente sobre la responsabilidad penal también la administración aduanera ejerce su control, sus funciones. Doctora. Otro evento que puede suceder, Doctora, como te explicaba, cuando la aduana comisa una mercancía, en ese caso sí se encuentra bajo su custodia. La escolta la mercancía muchas veces al camión. Y no sé si algunas veces han visto que los pobladores salen y toman la mercancía y la bajan, queman el camión, etc. También, ¿no es cierto?, tendría que recaer esa obligación de pago, pero en este caso ya no contra la misma administración porque estaba en su custodia. Irán a proceso penal los responsables. Pero allí ya la ley, cuando veamos los siguientes artículos sobre la responsabilidad sobre los sujetos pasivos en estos casos, ya directamente es transportista o concesionario, ¿no? Y deja de lado este tipo de eventos que sí podrían constituir un ilícito, pero no siempre una obligación de pago, ¿sí? Eso también quiero aclarar. Adelante, no sé quién quería tener la palabra. Adelante. Yo, doctora, El micrófono encendido, doctora, y preguntarle que, a ver, si yo soy importador, que algunas veces se ha pasado en el trayecto del interior a Tambo Quemado hasta Santa Cruz, me roban la mercadería. Lo que usted acaba de decir de que yo, importador, tengo que pagar esos tributos porque me robaron esos productos. No. Acá está. En el siguiente artículo. A ver, veamos. En el siguiente artículo. A ver. En los casos de los literales A, B y C del artículo precedente, la obligación de pago nace en el momento en el que se produce el incumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el ABC? Incumplimiento a los regímenes suspensivos, modificación a las exenciones, consumo o uso en una zona franca. En los casos del inciso D y E, en el momento en el que se constata la internación ilícita, la pérdida o sustracción. Estamos hablando del contrabando y que decimos que esto no está tan vigente. Y en el caso del inciso E, en la pérdida o sustracción de las mercancías. Ahora, en el siguiente artículo, que es el artículo 11, yo les he pasado la ley general de aduanas, se los voy a leer textual. El artículo 11 dice: el sujeto pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el artículo 9 es, en el caso del inciso A, de los regímenes suspensivos de tributos, el titular de las mercancías solidariamente con el despachante, lo que nos mencionaba Omar Sánchez. En el caso del inciso B, las importaciones con exenciones, también el consignatario de las mercancías solidariamente con el despachante. En el caso del inciso C, de los ingresos ilícitos de las mercancías, será el responsable del ilícito. Estamos hablando de la internación ilícita de las mercancías. Y en los casos de sustracción o pérdida, el transportista o el concesionario de depósito. O sea, el importador no paga los tributos, no paga la obligación de pago. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación de una declaración de mercancías. No paga los tributos. Paga el transportista o paga el concesionario. Para eso, ambos constituyen una garantía ante la aduana nacional para ser habilitados como operadores de comercio exterior. ¿Sí? ¿Qué hace el importador? El importador puede reclamar el valor de las mercancías cuando, durante el transporte de las mercancías, ha asegurado la mercancía. Hay operadores transportadores internacionales que te dan muchas veces, te garantizan la mercancía, el valor de la mercancía. Tú también, por tu parte, puedes buscar como importador un asegurador, por si acaso me roban, ¿no es cierto?
Y en depósitos aduaneros, ya les decía, si bien no constituyes una garantía, o bien, hay un micrófono aperturado, por favor, está sonando Chuquimia Andreina, gracias. Entonces, en el caso de sustracción de las mercancías en depósito, si bien no hay una póliza que te cubra, digamos, hasta el depósito mismo de mercancías, el concesionario de recinto constituye una obligación, una póliza de garantía tridimensional que responde inclusive por las obligaciones de sus funcionarios frente a terceros, como son los propietarios de la mercancía, los consignatarios, ¿sí? O los importadores. Y en ese caso, ellos pueden realizar el reclamo correspondiente por el valor de las mercancías y debería indemnizárseles si ha ocurrido este evento dentro de sus recintos, porque es su responsabilidad realizar la custodia y la conservación de las mercancías. Se ha hecho también que se haya dañado. Una vez hemos tenido casos de que llegó carne, ¿no es cierto?, de vaca, y la guardaron frente al lado de los detergentes. Resultado que la carne, una vez que salió el despacho, concluyó el despacho, resultó impregnada de detergente en su totalidad. Es parte de la obligación conservar las mercancías dentro del recinto. Si bien no ha habido acá una pérdida, tampoco una sustracción, sí ha habido una obligación, en este caso, que es de indemnización por parte del concesionario en función a la misma póliza. De la misma forma, funciona cuando se pierde o se sustrae la mercancía dentro del depósito. ¿Sí? Eso cabe aclarar. ¿Está claro ahora, Marcelo? Está claro, o sea que en caso de pérdida, es lo mismo cuando un camión trae de Cochabamba y sufre un embarrancamiento y se pierde toda la mercadería, ¿es el mismo caso? A ver, en ese evento... Está perdiendo toda la mercadería. No, en ese evento, y vamos a ver, estamos todavía en la obligación de pago, ¿sí? Después de la obligación hay formas de extinción de la obligación. Dentro de una forma de extinción de la obligación en materia aduanera está la destrucción de la mercancía, total o parcial. Y también tiene su forma de operar. En ese caso no puede haber ni pago de tributos, tampoco puede haber indemnización, salvo que esté asegurada la mercancía. Si está asegurada la mercancía, bueno, viene la aseguradora y te cubre, ¿no? Pero si no la aseguraste, a llorar aquí. Por favor, los micrófonos, ¿no? Entonces, eso es totalmente distinto, ¿ya? Es una forma de extinción de la obligación, lo vamos a tratar más adelante. Gracias, doctora. Bien, yo creo que hasta las 9 son las clases, ¿no? O 9:30. 9. 9. Muy bien, entonces damos por concluido la temática de hoy. Para la siguiente clase, por favor, recomendarles dar una revisada a la parte inicial, los primeros artículos de la ley. No nos va a venir mal para que vayamos avanzando más rápido en la temática y, bueno, tengamos mayores y mejores elementos de conversación y de participación, ¿ya? Les agradezco mucho por la jornada, que tengan un buen descanso. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, doctora. Hasta luego. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctora, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Un gusto. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.